Bienvenidos a la lección número 10 de este trimestre. El título es Las reglas del conflicto. En esta ocasión deseo compartir contigo algunos pensamientos y reflexiones sobre el concepto del concilio celestial, ya que es allí el lugar en donde se toman decisiones muy importantes, decisiones trascendentales, y que es bien ilustrado este concilio, una reunión de este concilio, en el libro de Job, y es un tema que aborda precisamente la lección de esta semana. Al comentar sobre algunas de las citas más importantes del espíritu de profecía sobre este concepto, mi intención es que sepamos un poco más acerca de qué es el concilio celestial, qué se hace allí y quiénes son sus integrantes. Y, finalmente, ser más conscientes de lo que implica que nuestros casos, nuestra vida, lo que hacemos, de alguna forma afecta lo que sucede en ese concilio celestial y lo que se decide también en ese concilio celestial en congruencia con nuestras propias decisiones. Empecemos diciendo que el concilio celestial es un concepto que en la Biblia tiene apariciones aparentemente mínimas, muy escasas, pero hay dos momentos en los cuales la Biblia menciona de manera más clara la aparición y la función de este concilio celestial. La escena de Job capítulo 1 precisamente, y en segundo lugar el Salmo 82. Allí es donde tú puedes encontrar que la Biblia habla de este concilio o de esta asamblea, si usamos las palabras o la palabra que se emplea en la Reina Valera. Quiero decirte entonces que la sierva del Señor menciona en la verdad acerca de los ángeles lo siguiente acerca de este concilio. En los concilios celestiales se decidió que los principios con los cuales se actuaría no destruirían en el acto el poder de Satanás. Claro, el contexto de esta cita es cuando Satanás se reveló en el cielo. Se debía dar tiempo a Satanás para que desarrollase los principios que serían el fundamento de su gobierno. El universo celestial debía contemplar el resultado de esos postulados que Satanás consideraba superiores a los de Dios. El sistema de Dios debía ser contrastado con el sistema de Satanás. Fue una decisión trascendental, una decisión muy importante que se tomó en ese concilio. ¿Quiénes componen ese concilio? Avancemos. El concilio celestial, de acuerdo al espíritu de profecía, está integrado, por lo menos fue integrado, por el mismo Satanás. Mira lo que dice esta cita. Satanás fue una vez un querubín protector en los concilios celestiales, el que seguía en poder a Cristo. Ese era su papel. Se levantó contra Dios e indujo a algunos de sus ángeles a unirse a él en esta rebelión. Satanás determinó que establecería su reino en esta tierra y que conquistaría el favor de la raza humana, pero Cristo empeñó su palabra prometiendo que si los seres humanos fueran vencidos por la tentación, él, el Hijo de Dios, sería su garante. Eso se decidió también en el concilio celestial. El enemigo allí empezó a expresar sus envidias, sus deseos de ser superior a lo que ya era, envidió a Cristo y también se decidió que Cristo vendría en rescate de la humanidad si ese rescate hubiera sido necesario y sabemos que lo fue. En este concilio se han tomado decisiones tan importantes como quién iba a ser la madre o quién fue la madre de Cristo. En este concilio se han tomado decisiones sobre la creación, pero no leeré esas citas, me concentraré en las citas que tienen que ver con el gran conflicto. Avancemos. Reunidos en el concilio celestial o en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. Y así se dio inicio al gran conflicto, al conflicto cósmico, por la necedad de usar incorrectamente la libertad que Dios le concede a todas sus criaturas, incluida por supuesto Lucifer, incluida la libertad que le concedió a Lucifer. Tú y yo también hemos usado seguramente en más de una ocasión mal esa libertad. Los primeros seres creados, Adán y Eva, también usaron mal esa libertad. Pero como lo veremos en la última cita, Dios está dispuesto a que ese concilio celestial también tenga momentos de victoria, momentos de gozo.
Dice el deseo de todas las gentes, página 773. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su reino, su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Como podrás observar, el contexto de esta cita es la resurrección de Cristo, el triunfo de Cristo Jesús logrado en la cruz y después en su resurrección. El plan de la salvación, ese gran paso que se dio en el Calvario. Y por supuesto trajo alegría al concilio celestial, que de acuerdo a esta cita puede entenderse que además de incluir a los miembros de la deidad y de incluir a los ángeles que son fieles a Dios, también podría incluir a los representantes de aquellos reinos que no cayeron ante las tentaciones del enemigo, los reinos, los mundos que existen, pero existen sin pecado. Este concilio ha tomado las decisiones más importantes y hay una tercera ocasión entonces en donde podríamos ver que ese concilio también aparece en la Biblia. Y es por supuesto la cita de Daniel capítulo 7, cuando se habla de que hubo un tribunal y se abrieron los libros. Lo que está en juego es el carácter de Dios, la vindicación del carácter de Dios. Eso es lo que está en juego. Los seres angelicales que vieron a Satanás rebelarse, los seres angelicales y seres celestiales que vieron cómo Dios le dio permiso a Satanás de tomar su propia decisión y no destruirlo, para demostrar con eso no solo su gran amor, sino que lo que él dice es falso. Ese concilio también, de alguna forma, tendrá que ver con la revisión de nuestros registros en los libros del cielo. Son pensamientos solemnes, escenas que tal vez no siempre tenemos en mente, pero al final de cuentas son escenas reales, seres reales que toman decisiones reales y de lo más importantes y trascendentales. Cuando tú piensas en el concilio celestial, no solamente pienses en Job, piensa también en aquellos seres que pronto se alegrarán, porque en el libro de la vida tu nombre no será borrado, ni el tuyo ni el mío. Ese es el plan. El plan es que el concilio celestial tenga más motivos de gozo que preocupación por la raza caída. El enemigo no puede dar vuelta atrás, ha llegado al punto del no retorno, pero tú y yo somos invitados a no correr ni siquiera ese riesgo, sino más bien ser fieles y con gratitud y gran amor, estar seguros de que aunque no nos pidieron nuestra opinión para poner esas reglas del conflicto, en este conflicto hemos de salir vencedores, porque como dice Apocalipsis, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Hay reglas, Satanás tiene límites, no puede ir más allá de lo que Dios le permita, pero cuando le permite actuar, duele. Pero recuerda, si experimentas ese dolor, vendrá pronto la alegría, la tuya y la del concilio celestial.